Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Chismes de Turquía. Qué gusto tenerlos aquí. Hoy les traemos una intriga que ha mantenido en vilo a seguidores, curiosos y a todo el mundo del entretenimiento, porque toca de lleno a una de las parejas turcas más comentadas del momento. Sí, hablamos de Gökberk YLDRM y Cemre Arda, y de un anillo valuado en una cifra que corta la respiración, un anillo que, para sorpresa de todos, ha desaparecido sin dejar rastro. Lo que pudo ser un simple descuido terminó convirtiéndose en un laberinto de conjeturas, silencios y pistas difusas que parecen sacadas de un guión. Así que pónganse cómodos, porque vamos a reconstruir paso a paso lo ocurrido, las teorías que circulan, y cómo están viviendo esta situación Gökberk y Cemre, con la intensidad y la discreción que los caracterizan. La noticia estalló hace poco y no tardó en dar la vuelta a las redes. Gökberk YLDRM, que divide su tiempo entre Estambul e Italia debido a compromisos profesionales y a un calendario repleto de eventos, notó de repente la ausencia de su anillo más preciado. No era cualquier accesorio. Según quienes han seguido de cerca la carrera y la vida personal del actor, se trataría de una pieza con alto valor sentimental y, al mismo tiempo, con un valor económico que fácilmente entra en la categoría de millonario. Entre rumores se mencionan dos orígenes. Algunos aseguran que fue un regalo cargado de significado, posiblemente de Cemre Arda, otros se inclinan por la versión de una joya con historia familiar, algo heredado o relacionado con un momento clave de su vida. El momento de la desaparición, tal como suele ocurrir en estos casos, se presentó envuelto en confusión. Se habló de un día particularmente agitado en Italia, de traslados, de encuentros, de una cena elegante y de una sesión de fotos con agenda apretada. En ese escenario tan vertiginoso, a veces un gesto tan simple como quitarse un anillo para lavarse las manos o ajustarlo antes de una toma puede disparar la cadena de incidentes desafortunados. Al principio se pensó en un olvido, una distracción que, con un poco de paciencia y la memoria fresca, se resolvería. Pero Gökberk, lejos de quitarle hierro al asunto, decidió de inmediato ponerse en acción. La reacción de Gökberk YLDRM fue lo primero que llamó la atención. Nada de esperar a que las piezas encajaran solas, empezó a preguntar por su cuenta, a revisar mentalmente cada parada, a llamar a los responsables de los lugares que visitó. Según fuentes cercanas, coordinó con personal de seguridad y, cuando hizo falta, con autoridades locales de los sitios por los que pasó antes de notar el vacío en su mano. Y en este punto entra también en escena la discreta pero determinante presencia de Cemre Arda. Ella, con su temple habitual, habría impulsado a su pareja a organizar la búsqueda de forma metódica, a no ceder ante la ansiedad y a blindar lo privado mientras el torbellino mediático crecía. La ola de especulaciones no se hizo esperar. Hay quien apuesta por un robo oportunista, quizá en un entorno concurrido. Otros hablan de un descuido en un baño de un restaurante, de una caída inadvertida al salir de un coche, o de un intercambio de joyería durante un estilismo apresurado en una sesión de fotos. Lo que todos coinciden en remarcar es que no se trata de una pieza discreta. Es un anillo llamativo de esos que capturan miradas y cámaras, y precisamente por eso la hipótesis de que haya quedado perdido en un rincón ordinario parece chocante. A la vez, esa notoriedad podría jugar a favor de su recuperación, cualquiera que intente venderlo se expondría a ser descubierto con facilidad. Las redes, como siempre, se convirtieron en un hervidero. Seguidores de Gökberk y fans de la pareja inundaron los hilos con mensajes de apoyo, preguntas insistentes y maratones de deducciones. Se compartieron imágenes del anillo, recreaciones y fotos viejas en las que se lo veía en la mano de él. Y no faltaron quienes se dedicaron a reconstruir la ruta del actor en los días previos, marcando puntos en mapas, cruzando horarios de apariciones públicas y cotejando momentos en que Gökberk y Cemre fueron vistos juntos. La comunidad fan asumió un rol de detectives virtuales que sorprende por su coordinación y su empeño. ¿Qué sabemos realmente sobre el anillo? Los detalles verificados son escasos, como suele suceder cuando para los protagonistas lo importante es actuar sin ruido. Se habla de un diseño singular con una montura robusta y piedras que hacen inconfundible su silueta. La versión del regalo romántico tiene fuerza, habría sido, según la especulación más difundida, un símbolo de un pacto íntimo entre Gökberk y Cemre, un recordatorio de esa complicidad que ambos proyectan en cada aparición. La versión de la pieza familiar, por otro lado, resuena con el cuidado que él demuestra por los objetos con historia.
Sea cual sea la verdad, el valor emocional parece estar por encima de lo material, y eso explica la determinación de recuperarlo a toda costa. La vida de Gökberk en Italia no ayuda a acotar la búsqueda. Entre un desfile benéfico, una cena privada con colegas y una tarde de trabajo frente a cámaras, las posibilidades son vastas. Se mencionó un restaurante de renombre, una fiesta en un ático con vista a la ciudad, e incluso un desplazamiento relámpago a un estudio fotográfico en las afueras. Cada escenario abre nuevas puertas y complica la cronología. En todo esto, la presencia de Cembre aparece como ese ancla serena que organiza, que ata cabos, que toma notas y realiza llamadas, intentando mantener la calma mientras la prensa se asoma a cada gesto. ¿Pudo tratarse de un robo planeado? No faltan voces que aseguran que alguien con conocimiento de los hábitos de la pareja y de la existencia de esta joya pudo haber actuado con premeditación. Sin embargo, de momento no hay pruebas sólidas de una maniobra tan calculada. La tesis predominante es la de un extravío accidental o un hurto fugaz, de esos que aprovechan un segundo de distracción. Y aunque la hipótesis del golpe premeditado resulta tentadora en términos de drama, no conviene olvidar que a veces la realidad se resuelve en lo simple: un gesto rutinario, un bolsillo mal elegido, una superficie pulida en la que un anillo puede resbalar sin que nadie lo note. Lo indiscutible es que todo esto colocó a Gökberk YLDRM en el foco por un asunto muy distinto a sus proyectos profesionales. Y paradójicamente esa exposición deja entrever una faceta íntima, la del hombre que valora los símbolos, que se preocupa por el rastro emocional de sus objetos. Quienes conocen su trayectoria recuerdan que no suele mostrar su vida privada con estridencia. La forma en que él y Cembre han manejado estos días, sin declaraciones altisonantes, sin teatralizar, dice mucho. Esa contención, a su vez, alimenta más preguntas, más imaginación, más teorías, porque cuando hay poco ruido oficial, el eco de las conjeturas se multiplica. Los pasos siguientes apuntan a lo lógico: revisar cámaras de seguridad en los lugares en los que estuvo, hablar con encargados de valet parking, contactar joyerías y establecimientos donde, en caso de desesperación, alguien pudiera intentar mover una pieza así. Hay quien sugiere incluso tocar la puerta de anticuarios y casas de empeño en barrios alejados del circuito habitual, por si algún oportunista buscara monetizar el hallazgo con rapidez. No sería la primera vez que un objeto célebre reaparece a kilómetros del punto de partida gracias a una pista aparentemente menor. En medio de todo, la figura de Cembre Arda ha sido clave para sostener el ánimo y el orden. Una publicación sobria en sus historias. Un mensaje corto agradeciendo la preocupación y pidiendo que no se difundan datos no verificados, bastó para marcar el tono. Su papel no es el de protagonista en esta pérdida, pero sí el de compañera firme. Hay quienes aseguran que ella habría cancelado discretamente una aparición para acompañar a Gökberk en una visita nocturna a uno de los locales donde se sospecha que el anillo pudo haberse extraviado. Ese gesto dice mucho de la dinámica entre ambos: él se mueve, pregunta, recaba. Ella estructura, calma, cuida la intimidad y mantiene la cabeza fría. Todo esto resuena con cualquiera que alguna vez haya extraviado algo valioso. La angustia inicial, la esperanza tozuda, la revisión obsesiva de cada paso, la ilusión de que aparezca en el lugar más insospechado. Son emociones universales. Y quizá por eso este episodio despierta tanta empatía. A pesar de la fama, a pesar del brillo de los eventos, se confirma que también ellos están expuestos a las mismas fragilidades que cualquiera. Un objeto puede condensar recuerdos, promesas, instantes que no admiten reemplazo. De ahí que el reencuentro con esa pieza no sea simplemente recuperar un lujo, sino restituir un fragmento de historia. Por ahora no hay un cierre claro. Las pistas se siguen, los hilos se estiran, y el círculo cercano de la pareja se mantiene con prudencia. Se rumorea que en los próximos días podría haber una actualización formal, quizá un comunicado sobrio que resuma lo verificado y descarte rumores particularmente delirantes. Mientras tanto, la maquinaria de las redes no se detiene. Algunos fans han compilado vídeos con tomas en las que se ve el anillo en diferentes épocas, intentado identificar marcas, talles, detalles que podrían ayudar a reconocerlo de inmediato en caso de que surja una fotografía sospechosa. También se ha hablado de reforzar la seguridad personal de las joyas cuando están fuera de casa: estuches con seguimiento, seguros más estrictos, protocolos para estilistas y asistentes. Y sin embargo, ni Gökberk ni Cembre parecen querer convertir esta vivencia en una campaña de miedo.
Más bien, el mensaje que dejan entrever es el de aprender del tropiezo sin renunciar a la vida normal. Porque al final, las precauciones no deberían asfixiar los gestos espontáneos que también dan sentido a lo cotidiano. Si el anillo no aparece, la historia quedará como una cicatriz elegante, una anécdota que se contará con un suspiro. Si regresa, será una celebración que recordará a todos que aquello que nos importa puede perderse por un instante, pero no por eso deja de volver. En cualquier caso, lo que ya se ha grabado es la determinación de Gökberk YLDRM, la presencia serena de Zembrearda y la energía colectiva de una comunidad que, desde la distancia, se organizó para ayudar. ¡Qué combinación tan humana y tan conmovedora! En resumen, la desaparición del anillo millonario de Gökberk ha desatado una investigación personal intensa, la movilización de seguidores y un escrutinio mediático inusual. Hay hipótesis encontradas, pero ninguna definitiva. Lo que sí está claro es que para él y para Zembre el valor de la pieza es, sobre todo, emocional. Y esa clase de valor, ya lo sabemos, no se mide en cifras sino en latidos. Confiamos en que con paciencia, método y un poco de ese azar que a veces parece tener sentido del humor, la historia encuentre su desenlace. Y cuando eso suceda, sea cual sea el final, habrá aprendido más de lo que se ve desde fuera. Sobre cómo cuidamos lo que amamos, sobre el silencio que protege y sobre la fuerza de una pareja que avanza en equipo. Hasta aquí nuestra reconstrucción de este misterio que envuelve a Gökberk YLDRM y Zembrearda. ¿Ustedes qué piensan? ¿Creen que el anillo aparecerá? ¿Se inclinan por la teoría del descuido en un lugar abarrotado o por la de un oportunista que vio su momento? Los leemos con atención. Y ya lo saben. Si les gustó este repaso y sienten que, como nosotros, estuvieron con el corazón en un puño, dejen su like, compartan este vídeo con quienes siguen a la pareja y con quienes disfrutan de un buen enigma, y suscríbanse a Chismes de Turquía para no perderse las actualizaciones. Los mantendremos al tanto de cada nueva pista y, con un poco de suerte, de la recuperación de esa joya que hoy tiene a todos mirando más allá del brillo, hacia lo que verdaderamente importa.